Hola amigas y amigos de la bóveda, ¿cómo están? Mi nombre es Ramiro y el día de hoy, aunque ustedes no lo crean, vamos a hablar sobre El Exorcista, novela escrita por William Peter Blatty. ¿Por qué vamos a hablar del Exorcista? Básicamente porque me gané una pasantía por un mes a Canadá y en una tienda de segunda mano vi este libro y no fui capaz de resistirme a la tentación. Y bueno, dije, ¿por qué no abrir los horizontes de la bóveda a otros estilos? Así que si les gusta este contenido, díganos y seguiremos atentos. Ahora vamos con la reseña. El Exorcista es una novela publicada en el año 1971 y escrita por William Peter Blatty. El libro nos transporta a la ciudad de Georgetown, en Washington, donde la actriz Chris MacNeil y su hija Regan viven una vida tranquila, acompañadas de los cuidadores de la casa, Carl y Willie. Regan es una niña de 12 años, quien sin mucho contacto con sus pares y con una madre ocupada en los rodajes de sus diferentes producciones, termina encontrando una antigua tabla de Ouija en un cuarto de su hogar y comienza a jugar con ella. Con el pasar de los días, se comienzan a escuchar extraños ruidos en el techo de la casa, los que hacen pensar a Chris que hay ratas en su hogar. Al poco tiempo, Regan comienza a tener comportamientos extraños, tales como evitar la luz o responder de manera violenta. Chris comienza a sospechar de las actitudes de su hija, pero al tener una vida tan atareada no es capaz de mantener un control continuo de ella y sus comportamientos. Paralelamente, se nos introduce en esta etapa del libro al padre Damian Karras. Karras es un sacerdote jesuita, quien pasa por una crisis de fe luego de la muerte de su madre. Además de ser sacerdote, también es psiquiatra. Chris es una importante figura pública y generalmente se rodea de gente reconocida y asiste a eventos públicos. Los hechos se tornan cada vez más oscuros un día en medio de una junta con amistades y conocidos en su propia casa, cuando Regan baja desde el segundo piso y orina profusamente. Paulatinamente, el estado de Regan se deteriora irremediablemente y comienza a tener comportamientos cada vez más inusuales y perturbadores. Extrañas voces y expresiones faciales impropias, además de la capacidad de hablar en idiomas diferentes, emergen de la que antes fuera una adorable niña. Ante una situación que se vuelve cada vez más compleja, Chris busca ayuda para su hija. Lamentablemente, ninguna de las respuestas que le dan los diferentes doctores que tratan a Regan la deja tranquila. El estado de la niña cada vez es más deplorable y sus comportamientos comienzan a ser definitivamente aterradores. Ante la desesperación de la situación, y gracias a la ayuda de una vecina quien le presta un libro sobre ocultismo, Chris comienza a introducirse en este mundo. Para empeorar las cosas, un director de cine amigo de Chris, llamado Burke Dennings, muere en misteriosas circunstancias y es encontrado con su cuello torcido en un ángulo extraño. El detective William Kinderman comienza a seguir el caso. Con el pasar de los días, Chris se contacta con el padre Karras para encontrar una solución que trascienda el plano médico. Es en este momento cuando por primera vez se introduce la idea del exorcismo en la novela. El padre Karras accede a ayudar a Regan, pero antes tiene que descartar cualquier tipo de enfermedad o trastorno mental que pueda explicar la actitud de Regan. Karras pronto comenzará a tener encuentros con Regan, y a mi gusto las conversaciones entre estos dos personajes se convierten en uno de los puntos más altos del libro. Regan claramente ya ha dejado de ser ella misma, pero Karras tiene miedo de hacerle un daño irreparable a Regan, ya que es consciente de que varios de los procesos de exorcismos son agotadores y que derivan muchas veces en la muerte, ya sea de la víctima del demonio o del exorcista. Mientras Damian Karras inicia una búsqueda de literatura exhaustiva para descartar patologías o trastornos mentales, el detective William Kinderman comienza a sacar conclusiones que no hacen sentido aparente
y lo llevan a pensar que la niña McNeil tiene algo que ver con la muerte de Burke Dennings. Cuando la situación se hace insostenible para Chris McNeil, quien ya se encuentra al borde del colapso nervioso y que ya no reconoce a su propia hija, sumado a las apariciones del detective Kinderman, que cada cierto tiempo aparece por su casa haciendo incómodas preguntas, el padre Karras se convence de finalmente llevar a cabo el exorcismo de Regan. Luego de recibir el visto bueno de la iglesia, y a menos de 100 páginas del término de la novela, el padre Lancaster Merrin es enviado para hacerle frente al demonio que atormenta a Regan. La presencia del padre Merrin inmediatamente calma a Chris y a Karras, ya que es un sacerdote que ha llevado a cabo exorcismos anteriormente y ha enfrentado también a la entidad que habita en el cuerpo de Regan. Uno de los aspectos que más me gustó de la novela es la aproximación científica que tiene el padre Karras hacia el fenómeno del exorcismo, ya que él, siendo psiquiatra, conoce bien los síntomas de diferentes patologías que puedan estar afectando a Regan, que es la víctima en este caso, y debe asegurarse también de cumplir todos los requisitos que pide la iglesia para llevar a cabo un exorcismo. Además, en la novela se le da una profundidad mucho mayor a personajes como Willie o Carl y al detective Kinderman, quienes tienen toda una subtrama interesante a mi juicio, aunque hay personas que no le dan mucha importancia. Y sobre todo, la escena que tiene que ver con un crucifijo es mucho más brutal en el libro. Así que si usted tiene la oportunidad de leer esta novela, se lo recomiendo totalmente. Tiene una secuela llamada Legión, y en la cual está basada la tercera película de la franquicia del Exorcista, El Exorcista 3. Así que si les gusta este contenido, espero que dejen su like, dejen su comentario y bueno, avísennos si es que les gustaría que siguiéramos haciendo este tipo de videos. Ha sido un gusto, eso es todo por el día de hoy. Que estén muy bien y nos veremos. Adiós.